una ley, la Helms-Burton, que dice que para levantarle el embargo a Cuba tendrían que liberar a los presos políticos, tendrían que convocar elecciones libres. No creo que la administración Trump vaya por menos que eso. Y fíjate que prácticamente no te hablan ni de presos políticos, ni de libertades dentro de Cuba, ni derechos del pueblo de Cuba. ¿Qué te están hablando? De los intereses que tiene Estados Unidos con respecto a la problemática cubana. Este individuo, que ustedes lo conocerán mejor que yo, Carlos Cabrera Pérez, que se tira a la piscina sin agua, hace su última hora y dice que este individuo, al que muchos llamaban el próximo delfín de Cuba, el que veían como una posibilidad de continuar el legado de los Castro, Alejandro Castro Spin, que este individuo estaba en México, ha ido a México para tratar de buscar una salida negociada. Y lo repite además. Y esto en el contexto de lo que dice el presidente, de que ya a altas instancias se están llevando negociaciones con Cuba. Luis. Te la dejo enterita. Vamos a ver. Estamos en un nuevo escenario, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Un presidente que está dispuesto a cambiar toda la dinámica que existía en el mundo, una dinámica muy peligrosa que estábamos, donde China, Rusia e Irán pues se habían convertido en una alianza del eje del mal, amenazando prácticamente al mundo entero. Estados Unidos con el rabo entre las patas, recogido, cada vez en retroceso, con una debacle económica terrible, una inmigración que lo estaba abrumando, situaciones internas peligrosísimas, comercio llevándolo a la bancarrota, el endeudamiento de la nación también en una similitud, y Donald Trump ha reordenado o está reordenando el mundo. Y muy importante, ha demostrado que América Latina es un área de prioridad para los Estados Unidos, y en el centro de ese escenario de América Latina está la dictadura de Cuba, que todos sabemos el rol que ha jugado como un cáncer que ha sido en toda América Latina. Sabemos que en el continente tenemos hay más problemas, pero tres principales: Venezuela, Cuba y Nicaragua. Venezuela está en camino de solución y ya lo enseñó. Segundo, Cuba. ¿Y por qué ahora Cuba? Bueno, y cuando digo Cuba, digo la dictadura en Cuba, por una razón fundamental. Estratégicamente, Cuba juega un rol fundamental para China y para Rusia. Tienen plataforma en Cuba, la base de escucha, aunque dice la dictadura de que no hay bases extranjeras, dice Díaz-Canel, en Bejucal, la antigua base de escucha electrónica de Lourdes, allí en Bejucal, fue renovada en el 2014. Putin la tenían cerrada y en el 2014 la renovaron y le cambiaron las antenas, le pusieron antenas parabólicas, le pusieron antenas orientadas a la escucha electrónica, y después de eso, pues China ha instalado 4 bases más, una específicamente al lado de la rusa, una en Calabazar, una en el Guajay y una en Santiago de Cuba, y de monitoreo de los satélites militares norteamericanos. O sea, estamos hablando de un enemigo, y por eso el presidente Trump tiene que hablar de seguridad nacional, porque le están atacando directamente la seguridad nacional de los Estados Unidos al espiarle informaciones militares, informaciones de comunicaciones, de telecomunicaciones. Así que la dictadura en Cuba tiene un problema muy serio, pero muy serio, con Estados Unidos. Y las cosas han cambiado. Si están conversando o no están conversando, no lo podemos saber. Eso funciona al más alto nivel de los Estados Unidos. Pero lo que sí es realidad es que este señor Cabrera, que yo honestamente no lo conozco. Yo ni idea, yo es la primera vez que he escuchado de él. Le pregunté a compañeros si lo conocían porque la verdad no lo tenía ubicado. Sí. Yo no creo que un periodista tenga información de dónde está el hijo de Raúl Castro, si está o no está en México y qué está haciendo. A no ser que sea algo intencional que quieren empezar a sacar. Bueno, eso es típico del régimen, desinformar y enviar distintas fuentes para que haya confusión. Lo que sí sabemos en realidad, y lo tenemos conocido bien por experiencia, son las tácticas dilatorias cuando el régimen siempre ha estado dispuesto a conversar con Estados Unidos porque tiene un embargo comercial. Pero ¿bajo qué condiciones son? Y esto es importantísimo de entender, y por eso a mí la parte que me preocupa es quién pudiera ser eventualmente la parte norteamericana que va a lidiar con la dictadura. ¿Quién va a ser? Porque eventualmente ellos tienen que ir a conversar porque la situación en Cuba es extremadamente crítica. Tú lo estabas mencionando hace un momentico, Marián.
2 semanas, 3 semanas, 20 días de petróleo. Mira la situación que hay cuando la presidenta de México que dijo que no, que lo iba a ayudar porque era un problema humanitario. Y cuando el presidente Trump la llamó, cambió la historia. Y hay sanciones para cualquiera que le venda y sobre petróleo. todo un personaje como Donald Trump que no se anda con chiquitas. Donald Trump cuando dice voy a hacer algo, puede tardar 5, puede tardar 10 o puede tardar 15, pero que lo hace, lo hace. Y no importa lo peligroso que sea. Fíjate que lo que hizo con Irán, nadie se podía imaginar de que Estados Unidos iba a bombardear a un país islámico y más a Irán, que es un poderío dentro de toda la región, y lo hizo, y no pasó nada. Y ahora lo acaba de hacer en Venezuela cuando habían acabado de recibir misiles rusos, sistemas de defensa chinos y todo ese lío, y entraron y salieron como les dio la gana. O sea, si eso lo hicieron en Venezuela, ¿qué no pueden hacer en Cuba? Hay que ser muy torpe, hay que ser muy ignorante. Y tiene que ser muy, además, hay que ponernos en la situación en la que está el régimen. Como tú dices, están en un problema muy, muy serio, porque ya Estados Unidos se ha dado cuenta que han abierto los brazos a los peores enemigos de Estados Unidos. Ni siquiera ya es por una cuestión de afecto hacia el pueblo cubano, que lo tienen, porque Marco Rubio está ahí y creo que eso tiene un peso adicional. Pero sí, si me permites, creo que esa parte de los enemigos de Estados Unidos, con esas bases, con esos espionajes que están haciendo, la forma en la que se comportan, es una excusa que puede tener perfecta Estados Unidos para poder tomar acción que no han tomado antes. Quiero pasar con Rolando, que también nos está escuchando. Rolando, la misma pregunta para ti. No te escucho. Ay. María. Perdón, no me acuerdo cuál era la pregunta. No me extraña, de lo que hemos estado hablando, las negociaciones, la negociación que anuncia Trump y lo que dice este periodista Carlos Cabrera Pérez, que ni Luis ni yo sabíamos quién era en esa última hora, que habla de reuniones en México entre altos mandos de la CIA con Alejandro Castro Espín. Alejandro Castro Espín pudiera ser un negociador, porque Alejandro Castro Espín fue el que negoció el deshielo con la administración Obama, con 2 asesores de Obama, que fueron Ben Rhodes y Ricardo Zúñiga. Pero también Alejandro Castro Espín estaba sindicado como probablemente responsable de los ataques sónicos contra los diplomáticos de Estados Unidos y Canadá en La Habana. Correcto. A partir del 2016. Claro, es el hijo del el hombre fuerte de Cuba todavía, de Raúl Castro, y pudiera ser que por una cuestión de que Raúl Castro no creo que confíe en nadie, pero solamente en su círculo interno, él haya mandado al hijo. Pero independientemente de a quién mande y quién esté conversando, lo cierto es que la respuesta que vimos hoy, por ejemplo, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, de que ellos estarían dispuestos a colaborar con Estados Unidos contra el terrorismo, contra las drogas, me parece que es demasiado poco y demasiado tarde para Estados Unidos, considerando que este es un gobierno que se propone eliminar de este hemisferio a todos los elementos narcoterroristas. Y Cuba ha estado inmersa en el terrorismo y en el narcotráfico desde los años 60. Entonces, ese gobierno no ha cambiado, sigue siendo el mismo, un gobierno totalitario, ideológicamente intolerante. Y creo que si va a haber conversaciones, tendrá que haber algo parecido para que la administración Trump esté satisfecha a lo que está pasando en Venezuela, por lo menos a lo que está pasando en Venezuela, la liberación de presos políticos. Además existe una ley, la Helms-Burton, que dice que para levantarle el embargo a Cuba tendrían que liberar a los presos políticos, tendrían que convocar elecciones libres. O sea, hay una serie de requisitos que el gobierno de Cuba tendría que cumplir y que no creo que la administración Trump vaya por menos que eso. No, absolutamente, pero además, Luis, el presidente ha dicho esta mañana, estamos hablando con gente de los más altos niveles en Cuba para ver qué pasa, pero creo que vamos a hacer un trato. Ahí es donde yo creo que se va a trabar la rueda. Vamos a entrar porque esta puerta es rotatoria y tiene muchas aristas. La primera puerta es que
Si te fijas en la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura, ¿qué es lo que está diciendo? La postura de siempre. Estamos dispuestos a conversar con Estados Unidos de tú a tú. De tú a tú. Quiere decir, yo gobierno, tú gobierno. De Cuba no es gobierno. Y eso lo ha enfatizado repetidamente en los últimos tiempos, tanto el presidente como el secretario de Estado, como el subsecretario de Estado para América Latina, donde le han dicho, ustedes son ilegítimos. Perdón que te interrumpa, vamos a pedir a nuestros compañeros, mientras estamos conversando, que nos pongan en pantalla, que creo que lo tenemos, ese comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde Cuba reafirma esa disposición de mantener un diálogo con los Estados Unidos. Disculpe. Pero fíjate lo que dice. Estamos dispuestos a tratar el tema del terrorismo, no cooperamos con el terrorismo, estamos dispuestos a cooperar con las transacciones internacionales de finanzas, o sea, el lavado de dinero, estamos dispuestos a colaborar en la no presencia o la no interferencia de otras potencias extranjeras. En Cuba no hay base, sí hay base, estamos dispuestos a colaborar en todos los temas de trata de personas, en seda. O sea, ellos han hecho una lista de todas las preocupaciones o de todos los problemas que en diversos momentos Estados Unidos le ha reclamado a la dictadura. Y fíjate que prácticamente no te hablan ni de presos políticos, ni de libertades dentro de Cuba, ni derechos del pueblo de Cuba. ¿Qué te están hablando? De los intereses que tiene Estados Unidos con respecto a la problemática cubana, porque eso es lo que quieren ellos negociar. Vamos a cooperar en todos estos temas, pero no me toques la situación interna. Esta es la posición de la dictadura históricamente. Yo la conozco extremadamente bien y sé que esa es la estrategia. Vamos a discutir de tú a tú los temas que te interesan a ti, a Estados Unidos, pero no a discutir los asuntos internos. No, eso es asunto nuestro porque eso es soberanía para ellos. Eso no es soberanía. La soberanía reside en el pueblo y el pueblo de Cuba no tiene soberanía porque el pueblo de Cuba no puede escoger a quién lo gobierna, no puede asociarse políticamente, no puede tener organizaciones no gubernamentales, no puede tener acceso ni a los medios de difusión, no puede expresarse libremente, no puede protestar, que es un derecho universalmente reconocido. Entonces, ahí es donde se traba la rueda. Anteriormente, el régimen logró tener éxito en esta posición porque no discutían nunca la cuestión interna. Lo más que llegaron a discutir fue temas migratorios o libertad, porque el régimen tiene una ficha que usa históricamente, libertad de presos políticos. Y esa es la única ficha de cambio que ellos han usado históricamente y que la van a tratar de volver a usar. Pero las condiciones ahora son diferentes. No está en la Casa Blanca ni Barack Obama ni Joe Biden. Que está en la Casa Blanca es Donald Trump. Ya hablamos en la parte anterior quién es Donald Trump. O sea, y la situación del régimen es la peor que ha tenido en todo su tiempo y sin solución.